Durante casi 4 décadas, nadie supo qué ocurrió con los 3 jóvenes que desaparecieron en la selva lacandona en 1986. No hubo rastro, no hubo testigos. Solo quedó una mochila colgada de un árbol y una grabación que nadie se atrevió a difundir. Lunes 17 de marzo de 1986. Selva Lacandona, Chiapas, México. 6:42 de la mañana. El aire era espeso, cargado de humedad y de un silencio animal que parecía morder. El camino de terracería que partía desde el poblado de La Canja apenas estaba despejado. Las lluvias del día anterior lo habían vuelto fango, y las hojas de palma mojadas colgaban pesadas sobre los costados del sendero. Una combi Volkswagen blanca, sin placas visibles, avanzaba con dificultad en dirección al antiguo campamento arqueológico. Dentro, viajaban 3 jóvenes de Ciudad de México: Mariana Guzmán, estudiante de antropología; Rafael Borja, licenciado en historia recién egresado; y Julio Elorza, grabador de campo y técnico de sonido. El viaje no estaba documentado oficialmente. Según declaraciones posteriores, el grupo había sido financiado por una pequeña editorial independiente, Ediciones Anáfora, interesada en producir un libro alternativo sobre los mitos orales de la región lacandona, incluyendo grabaciones de voces indígenas y registros en cinta de rituales hablados. No era un proyecto aprobado por el INAH. No tenía permisos de entrada al núcleo protegido, y nadie en el municipio de Ocosingo recibió notificación alguna. Pero ellos ya lo sabían. Llevaban mapas fotocopiados, grabadoras de casete Sony, baterías externas, una carpa para 2 personas y una caja de cinta virgen. Según los testimonios cruzados, su objetivo era llegar a una zona fuera del circuito turístico, cerca de un templo cubierto por la maleza que aparecía señalado en un antiguo cuaderno etnográfico como Chixcabal, un templo que no figura en ningún mapa moderno. Ese día, el grupo fue visto por última vez por un comerciante de gasolina ilegal que operaba cerca del embarcadero. Dijo que los vio caminar bordeando el río La Canja con mochilas negras, una antena plegable y un micrófono envuelto en tela. A las 8:14 de esa misma mañana, el cuaderno de bitácora de un grupo de biólogos franceses que operaban en una zona cercana, financiados por una ONG europea, registró un sonido extraño proveniente del este de su campamento. No era un rugido animal, no era el ruido del viento. Lo describieron como una vibración de baja frecuencia sostenida durante más de 30 segundos, seguida de un eco que no se repitió. No lo reportaron. No les pareció urgente. Solo lo anotaron. A las 9 en punto, los 3 jóvenes cruzaron el claro de Najá, una comunidad lacandona cerrada a los visitantes no autorizados desde hacía meses. Según versiones recogidas por un periodista local años más tarde, un niño del lugar los vio pasar. Dijo que uno de ellos, el más alto, iba hablando solo, con una cinta ya girando en la grabadora, como si la selva le respondiera. No llegaron a su destino. Ese mismo día, al atardecer, un guía comunitario de nombre Mateo Nahuat avistó desde el otro lado del río una mochila colgando de un árbol. Estaba abierta, húmeda por la llovizna, y su interior brillaba con algo metálico. Una linterna apagada, una cinta de casete rota y una nota plastificada. La nota decía: si alguien encuentra esto, no rebobine. No es para ustedes. Nadie más fue visto en la zona ese día. No se registró reporte oficial de desaparición. No hubo denuncia inmediata. Pasaron 5 días. Recién el sábado 22 de marzo, una empleada del archivo de Ediciones Anáfora
notificó a un familiar de Mariana que no recibían llamadas desde el lunes. Las autoridades locales, saturadas por conflictos armados y sin interés en expediciones no oficiales, tardaron 4 días más en iniciar cualquier búsqueda. Para entonces, la selva lo había cubierto todo. La búsqueda fue breve y selectiva. Del 26 al 30 de marzo, una patrulla mixta del Ejército Mexicano y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, realizó un rastreo superficial en las zonas accesibles. No ingresaron a los senderos señalados por los familiares. No tomaron testimonio a los comuneros y, según documentos filtrados años después, descartaron la posibilidad de un accidente con base en falta de evidencia. El caso fue archivado bajo el Código Interno DN 1986-03-LAC con la clasificación: actividad no autorizada en zona restringida, cierre administrativo. Pero había algo que no coincidía. Durante la búsqueda oficial, un voluntario local, Hermelindo Vázquez, exguía de turistas, encontró una tienda de campaña abandonada a orillas del río Lacanjá, semioculta bajo hojas podridas. Dentro había restos de comida enlatada, un cuaderno mojado con apuntes y una cinta con la inscripción escrita en marcador negro. Número 4, Xiscabal, fragmento, ceremonia. El hallazgo fue reportado a los militares, que acordonaron la zona y retiraron los objetos. Hermelindo declaró haber escuchado parte del contenido antes de entregarla. Dijo que era una grabación rara, con voces entrecortadas, golpes rítmicos y algo que sonaba como respiraciones aceleradas. También afirmó que escuchó la voz de una mujer decir: «No te muevas, está en el centro, escucha». Esa cinta nunca fue registrada oficialmente en el inventario. Ni la carpa, ni el cuaderno, ni el hallazgo del árbol. Ninguno de los objetos entregados por los locales aparece en los reportes finales. Durante los años siguientes, el caso fue tragado por la maleza burocrática. Ni Ediciones Anáfora volvió a mencionar el proyecto, ni las autoridades emitieron actualizaciones. La familia de Mariana Guzmán interpuso una denuncia por desaparición forzada sin rastro, pero fue rechazada por falta de prueba de ingreso legal al área protegida. El expediente desapareció del archivo judicial de Tuxtla Gutiérrez en 1991. Pero no todo fue silencio. En 1994, un joven periodista chiapaneco llamado Leandro Cobos, colaborador de una radio comunitaria en San Cristóbal de las Casas, publicó un reportaje titulado «Lo que graba la selva». En él reveló que había tenido acceso a una de las cintas extraídas por los soldados en 1986. Según su nota, la grabación comenzaba con sonido ambiente de monte húmedo, intercalado con los comentarios de una mujer joven que identificó como Mariana, describiendo un camino cubierto por vegetación. Luego, se escuchaban varios minutos de silencio, interrumpidos por una voz masculina que susurraba: «Eso no es canto, eso es llamado». Lo más perturbador era el final. En los últimos 30 segundos de la cinta, se oía una secuencia de golpes repetitivos, como de madera contra piedra, seguidos de algo que parecía una respiración dentro del micrófono. Luego, una frase: «Está grabando, solo». Y el ruido cesaba. 2 días después de emitir el reportaje, Leandro Cobos fue detenido por agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad, bajo sospecha de vínculos con insurgencia armada. Su equipo fue confiscado, su cinta incautada. La emisora fue clausurada por irregularidades administrativas. Cobos fue liberado meses después, pero nunca volvió a hablar del caso.
y nunca recuperó la grabación. A partir de 1995, la desaparición de los 3 jóvenes comenzó a adquirir otro tipo de forma. Ya no era mencionada en medios, ni en boletines, ni en petitorios legales, pero sí en las palabras de los guías silenciosos, en las fogatas de los nuevos campamentos y en las advertencias a extranjeros curiosos que preguntaban por zonas no señaladas en los mapas. Se decía, por ejemplo, que en algunos atardeceres, cerca de la quebrada de Chixcabal, podía oírse un eco que no era el del viento, ni de aves, ni de monos aulladores. Un eco metálico, con cadencia humana, como si alguien reprodujera un casete a través de un megáfono, sin que hubiera nadie allí. Se decía también que un niño, lacandón, encontró en 1998 una cinta enterrada en una calabaza hueca, dentro de una cueva cerrada por piedras. La entregó a su padre. El padre la quemó esa misma noche, no por miedo, sino por respeto. Y luego estaba la historia de Aurelia, una mujer tzeltal que en 2001 viajó a San Cristóbal para denunciar que en su comunidad, a 5 kilómetros del acceso restringido, alguien había comenzado a dejar grabadoras viejas colgadas de los árboles, sin pilas, sin baterías, pero con cintas dentro, todas con la misma etiqueta, ciclo 4, prohibido rebobinar. Ninguna autoridad recogió las cintas, pero algunas terminaron en manos de turistas, y uno de ellos, un alemán que recorría América Latina con una cámara Super 8, afirmó en un foro en línea en 2003 que logró reproducir parte de una de esas cintas. Lo que oyó fue una conversación en español entre 2 personas. ¿Está grabando? Sí. ¿Y si ya lo grabó todo? Entonces ya no estamos aquí. Luego, solo estática. Durante 2 décadas, la historia permaneció suspendida entre rumor y archivo. Los familiares ya no hablaban con la prensa. La editorial que los había financiado cerró en 2006 tras una serie de demandas no relacionadas. Y el terreno donde se suponía que estaban los restos del templo de Chixcabal fue rodeado por una reja oxidada sin cartel, sin registro catastral y sin dueño visible. Hasta que algo reabrió la grieta. El 2 de octubre de 2023, un grupo de ecologistas autorizados para mapear rutas de reforestación en la selva lacandona encontró una estructura parcialmente colapsada a menos de 300 metros de la quebrada de Naha. El hallazgo fue reportado como una formación pétrea con inscripciones no identificadas y evidencia de alteración reciente. Al día siguiente, ingresaron con linternas y cámaras GoPro. En el interior, cubierto de raíces, humedad y silencio, hallaron lo impensado. Una pequeña sala cuadrada, sin entradas evidentes, con el suelo cubierto de hojas secas, y sobre una piedra central, una grabadora portátil Sony, modelo TPSL2, oxidada. Tenía una cinta dentro, una etiqueta de color beige, con una frase escrita en tinta negra. No borrar, no repetir, no reescribir. La cinta fue llevada a un centro de conservación en San Cristóbal. Allí un técnico logró digitalizar parte del audio. El contenido dura 46 minutos y solo los primeros 5 están en español. Una voz femenina, débil, dice: «Seguimos bajando. El calor es raro. Hay un ritmo en el suelo. No está seco. Julio cree que es seco». Luego se escucha otra voz, masculina, temblorosa, diciendo: «¿Esto es lo que querías grabar?» Silencio. Después, un golpe, un zumbido y algo que no debería oírse. Una tercera voz
lejana, grave, que habla en una lengua que aún no ha sido identificada. El archivo fue clasificado inicialmente como material sonoro de interés cultural. Pero tras una consulta informal al INAH, el audio fue transferido a un comité especial de evaluación patrimonial y retirado del acceso público. Solo quedó un fragmento subido por error a un blog de investigadores independientes. Ese fragmento dura 47 segundos. Comienza con un sonido de fricción constante, como si alguien arrastrara una cuerda sobre piedra húmeda. Luego, una voz apenas audible, la misma femenina del inicio, dice con claridad: Julio ya no habla, solo graba. Después, se oye algo que muchos describieron como un llanto, pero no humano. Más largo, más bajo, más rítmico. Y luego, una última frase: si esto sigue grabando, ya no somos nosotros. La grabación termina con el característico clic del botón stop. Tras la filtración, un antropólogo del sureste, Louis A. Chablé, profesor retirado, publicó una nota breve en una revista marginal de Chiapas donde afirmaba que había oído una voz idéntica en otra cinta de campo grabada en 1971. Esa cinta, según él, fue capturada en un ritual cerrado por un sabio lacandón que hablaba de grabadores de sombra, dispositivos que no reproducen lo que fue dicho, sino lo que debe recordarse. La nota fue eliminada del sitio 2 semanas después. Pero ya era tarde. Grupos activistas y familiares reabrieron el expediente. Se organizaron vigilias en San Cristóbal. Algunos intentaron ingresar por su cuenta a la zona de Chixcabal y otros simplemente comenzaron a recibir mensajes anónimos en sus correos, enlaces a archivos de audio que contenían solo una respiración durante minutos. Una de esas personas fue la sobrina de Mariana Guzmán. Ella recibió una cinta física por correo sin remitente. Dentro, una nota escrita a máquina: usted tiene derecho a escuchar lo que su tía escuchó, pero no lo rebobine. El 12 de noviembre de 2024, la Universidad Autónoma de Chiapas organizó un coloquio cerrado sobre relaciones entre memoria oral y archivo sonoro. Al final del evento, sin previo aviso, una mujer, identificada solo como E. Guzmán, pidió la palabra. Llevaba una caja envuelta en tela negra. Dijo solo esto: esto estuvo en mi casa desde el martes. Yo no lo pedí, pero está completo. Era una grabadora portátil, misma marca, mismo modelo. Adentro, una cinta. Sin etiquetas, sin marcas. Fue reproducida allí, frente a los asistentes. La cinta no tenía palabras, solo ambiente, sonido de insectos, hojas, goteo de agua y algo más. Un patrón rítmico apenas audible, repetido 28 veces, como si alguien o algo golpeara una superficie en intervalos exactos. El técnico de audio, al revisar las frecuencias, detectó un espectro que no correspondía a ninguna fuente natural conocida. Y sobre el cierre, en el minuto 12 con 41 segundos, una voz, no identificable por tono ni idioma, pero humana. Solo dijo una frase: esto no se graba para ustedes. Hoy, 38 años después de la desaparición, los nombres de Mariana, Julio y Rafael siguen sin figurar en ningún registro arqueológico, ni académico, ni judicial. Pero si alguien busca bien en las rutas sin nombre que cruzan la selva lacandona, encontrará aún, colgado de un árbol seco, entre musgo y lianas,
Un casete gris, sin carcasa, sin etiqueta, solo una palabra escrita a mano en la cinta: repetir. Diciembre de 2024. 2 semanas después del coloquio en la Universidad Autónoma de Chiapas, una cuadrilla de guardabosques asignada a rutas de control de incendios en la región de Metzábok detectó una anomalía térmica en una zona considerada inactiva desde los años 90. Al llegar al lugar, no encontraron fuego ni humo, pero sí algo que no sabían cómo reportar. Bajo una formación rocosa hueca, entre ramas húmedas y raíces colgantes, hallaron un espacio circular. No era una cueva ni una estructura prehispánica. Era más bien una cámara de piedra baja, con una sola entrada, sellada por hojas apiladas y una cuerda de cáñamo podrida. Dentro no había esqueletos, ni huesos, ni rastros de violencia. Había grabadoras, 9, todas del mismo modelo, algunas sin baterías, otras oxidadas, y una de ellas aún con la luz roja encendida. En el centro de la cámara había una mesa de piedra. Sobre ella descansaba una libreta escolar mojada, completamente ilegible salvo por una sola hoja al final. Una hoja escrita con lápiz, en letra temblorosa. No es un eco, es un intento. Cada cinta es un intento. Las autoridades acordonaron el lugar, tomaron fotografías y enviaron un informe que fue catalogado como hallazgo antropológico no atribuible. Nadie reclamó los objetos. Nadie volvió a hablar del tema en canales oficiales. Pero 3 días después, uno de los guardabosques, Rodrigo Amílcar, abandonó su puesto sin previo aviso. Dejó su vehículo a la orilla del camino, con las llaves puestas, su radio encendida, y en el asiento del copiloto, una caja. La caja contenía 7 cintas cuidadosamente envueltas en tela negra, y una carta sin firma, escrita en tinta azul: repetir no es grabar, es no saber salir. Esa noche la esposa de Rodrigo recibió una llamada desde su número. Respondió entre sollozos, pero al otro lado de la línea solo escuchó respiración durante casi 2 minutos y al final una voz: gracias por escuchar, pero ahora nos toca grabarte a ti. Desde entonces, en varias comunidades cercanas al acceso sur de la selva, se han reportado incidentes aislados. Niños que dicen encontrar grabadoras colgando de los árboles, turistas que aseguran haber oído sus propios pasos repetidos, y campesinos que descubren cuadernos con notas que aún no han escrito. Porque en Chixcabal, dicen algunos, no desaparecieron. Solo cambiaron de canal y siguen grabando, esperando que alguien escuche, sin rebobinar. Durante los días siguientes al hallazgo de las grabadoras, un equipo interdisciplinario fue enviado por la Universidad de San Cristóbal para realizar un levantamiento arqueoacústico del sitio. No encontraron estructuras reconocibles, pero sí algo extraño. En el perímetro de 20 metros alrededor de la cámara subterránea, las grabadoras digitales actuales fallaban sin motivo. Algunas se detenían, otras grababan solo silencio, otras registraban frases que nadie había dicho. Una de las investigadoras, Andrea Malpica, intentó reproducir su grabación al llegar a su hotel. El archivo de audio duraba 11 minutos. Ella solo había grabado 3. Lo escuchó una vez y luego lo eliminó. Pero antes de hacerlo, escribió una sola línea en su cuaderno de campo. La cinta no nos graba a nosotros. Nos convence de que fuimos nosotros. Desde entonces, los informes oficiales se detuvieron. La entrada al sitio fue cerrada con cadenas.
y las autoridades locales comenzaron a desmentir su existencia. Pero en la Canja, los niños todavía señalan un claro del monte donde, dicen, a veces se oyen pasos de alguien que no se ve, seguido de una frase que se repite como un eco. Esto ya fue dicho. Esto ya fue escuchado. Esto volverá a ser grabado. En enero de 2025, una carta llegó por correo postal a la hemeroteca de la UNAM. No llevaba remitente. Solo estaba dirigida a Área de Archivo de Voces Desaparecidas. Un departamento que no existe. Dentro del sobre había una hoja amarilla mecanografiada, sin membrete, sin firma. El texto decía: Julio no paró la grabadora. Mariana no dejó de hablar. Rafael no quiso seguir bajando. Pero grabaron todo. Y si estás leyendo esto, es porque alguien volvió a escuchar. No rebobines, no expliques, no cierres. Y debajo, una inscripción en lápiz, escrita a mano. Caso DN 1986-3-ELAZ. Ciclo 5. Pendiente de activación. Esa carta fue archivada. Pero una semana después, alguien, nadie sabe quién, encendió un reproductor antiguo en la sala de catalogación. Y en mitad del silencio, se escuchó una voz que nadie reconoció. Solo dijo: ahora graba tú. Y luego, clic.